Cuando nosotros aprendemos a esperar en el Espíritu, entonces es cuando Dios nos sorprende. Y de repente todas las cosas bien, sin que tú y yo hayamos hecho nada, porque Jesucristo compró todo por nosotros. Esta mañana es un privilegio poder pararme frente a ustedes y compartir la palabra del Señor. Estoy aquí porque el pastor me dio permiso de pararme aquí y compartir con ustedes, así es que no es que estoy ocupando el puesto del pastor. Así es que gracias por haber llegado y que el Señor pues sea quien nos ministre en esta mañana. Amén. Así es de que vamos a tocar el tema que estamos viendo en nuestra iglesia, la serie de el Espíritu Santo. Sabe que nosotros todo el tiempo hablamos de Dios y hablamos de Jesucristo, pero no siempre hablamos del Espíritu. No sé, siempre estamos como más conectados con la palabra Dios, pero en realidad en esta serie vamos a aprender que el Espíritu Santo es el que está contigo, el que duerme allí contigo a un lado, el que te abraza, el que te apapacha, como decimos, el que está contigo día con día. Entonces vamos a aprender a valorarlo y a saber de que Él está con nosotros. Así es que vamos a ser breves para que su mente no se bloquee y diga ya es tarde. Tenemos los niños y a veces los niños pueden captar nada más 15 minutos, es lo más que ellos pueden prestar atención a un tema y de ahí a ellos se distraen. Los niños, los adultos, menos, dice el hermano, de 15 minutos. Pero vamos a hacerlo rápido entonces, viéndoles sus caras de alegría, porque ya dijimos 15 minutos, así es que están muy contentos. ¿Sabe que en los tiempos antiguos el Espíritu Santo no estaba, digamos, así como lo tenemos hoy con nosotros? El Espíritu Santo venía sobre ciertas personas que Él había elegido para una misión específica. Así aparecía el Espíritu Santo y eran personas comunes, pero el Espíritu Santo las transformaba en seres diferentes a los demás. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, transforma nuestra vida, transforma nuestros pensamientos, transforma todo nuestro ser y por eso nosotros actuamos diferente. Amén. Nosotros fuimos creados seres espirituales. Por eso es que cuando Adán y Eva están en el huerto, siempre la voz de Dios hablando con ellos todos los días, porque fuimos creados para tener comunión con algo espiritual. Y por eso es que el ser humano siempre está buscando con qué comunicarse, buscando algo a qué aferrarse, a qué obtener. Y se dan cuenta ustedes que hay personas que se aferran a familiares muertos. Y empiezan, es que mi abuelita desde el cielo me está cuidando. Es que mi papá, yo sé que mi papá me está guiando desde el cielo. Quien sea el familiar que estén allá, pero esa persona está conectada y está, que todo lo que hace, yo sé que me va a ayudar, yo sé, porque hay una necesidad de conectarse con algo espiritual. Lo único que el ser humano a veces
desvía eso y se conecta con otras conexiones espirituales que no es el Espíritu Santo. Otros dependen del horóscopo. Se vuelven tan como adictos a ¿qué dice mi signo zodiacal para este día? ¿Qué es lo que dice? Y va viendo y si le dice emprendes un negocio, esa persona va y emprende el negocio porque el signo zodiacal ese día le dijo que le va a ir bien. Y están dependiendo de eso. Y hay personas que están siempre llamando a números para encontrar una respuesta para su vida, para sus situaciones, porque siempre el ser humano necesita eso. Pero qué bueno que usted y yo ya entendimos que nosotros a quien necesitamos es al Espíritu Santo en nuestra vida, y que cuando aceptamos a Jesucristo lo recibimos y fuimos sellados por su Espíritu, y ahora es Él el que nos guía. Es Él el quien nos dirige. El Espíritu Santo siempre viene para transformar la vida y para traer liberación a las personas. Y como les dije al principio, en los tiempos antiguos venía y tomaba a alguien para una misión específica. Por eso es que nosotros vemos en el ejemplo de David. David, en Samuel, él es ungido para ser rey sobre Israel. Y sabe que David era un niño como los que tenemos aquí, un muchacho. Dice la Biblia que era rubio, que era hermoso de ojos azules y demasiado hermoso este muchacho. Y su trabajo siempre era andar cuidando las ovejas en el campo. Le gustaba mucho cuidar las ovejas en el campo. Pero Dios le habla al profeta Samuel y le dice: ve a la casa de Isaí y úngeme a David para rey sobre Israel. Y se va el profeta Samuel, y cuando llega ve que este hombre tenía una chulada de hombres, podemos decir. Cuando ve, tenía varones altos, fuertes y hermosos. Y cuando Samuel los vio, dijo: pues, de veras que Dios no se equivocó. Aquí está el rey de Israel, porque estos tienen pinta de rey. Pero Dios le dice: tú miras la apariencia física, pero yo miro el corazón. Porque a veces nosotros con nuestros ojos físicos miramos la apariencia de la persona y podemos decir: este no tiene arreglo. Pero Dios está viendo en esta persona un ministro de la palabra, un ministro de la alabanza, un profeta, alguien importante. Pero nosotros solo vemos la apariencia física y decimos, pues, o podemos decir como Samuel, este es, cuando no es. Entonces pasaron sus hermanos y el Señor le decía: no, ese no, ese no. Cuando ya habían pasado sus 6 hermanos, le dice: Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Y él dice: sí, tengo uno, pero es el menor, está pequeño, está allá en el campo. Pero él le dice: ve y tráelo. Cuando David llega, dice que el Señor le dice: este es. Y el Señor le dice a Samuel, Dios le dice a Samuel: úngelo, úngelo. Y Samuel lo unge con el aceite, y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David y lo ungió. Y desde ese día en adelante, David fue otra persona, totalmente diferente. Porque antes él era un pastor
y era un músico, entonaba muchas alabanzas, y yo no sé si de allí viene la familia de hermano Muñoz, porque él pasaba con su arpa entonando alabanzas, pero cuando el Espíritu de Jehová viene sobre David, hay otra actitud en él, no solo de adorador, sino de poder proteger. Y de ahí en adelante nosotros lo vemos de que cuando se presenta delante de Saúl para decirle que él va a pelear contra Goliat, le dice a Saúl: mira, Saúl, yo he defendido las ovejas de mi padre, que si venía un león, yo lo despedazaba con mis manos. Si venía un oso, yo lo despedazaba con mis manos y defendía las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo te capacita y te da la fuerza necesaria para vencer los obstáculos. Yo no sé cuál sea tu problema, cuál sea tu enfermedad, cuál sea tu necesidad. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que tenemos el Espíritu Santo que nos da la fuerza y la capacidad para pararnos y decir: en el nombre de Jesús yo puedo. En el nombre de Jesús yo me levanto. En el nombre de Jesús yo puedo vencer. Y de esa manera David fue elegido para gobernar una nación, para liberar a una nación. Tenemos también el ejemplo de Sansón. Los jueces, voy a hablar solo de Sansón, pero ustedes saben que tenemos los jueces, que los jueces eran escogidos para liberar al pueblo. Y todos eran gente que estaba trabajando, pero que el Espíritu Santo venía sobre ellos, los ungía, y ellos empezaban a hacer la obra del Espíritu. Había un hombre que estaba en el campo, dice, con sus bueyes trabajando, y vendían los enemigos de Israel, y el Espíritu Santo cayó sobre él, y con la vara que andaba arreando los bueyes, con esa vara dice que mató a 600 hombres. Y hombres de guerra, hombres que iban con espada, hombres que iban con sus armas, y él solo con una vara pudo defender a Israel, matar toda esta gente. Porque ¿sabe por qué? Porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestras armas, sino que es con la fuerza del Espíritu y con las armas del Espíritu que nosotros podemos vencer. Y no importa cuántos sean los que vengan a atacarte, cuántos demonios puedan llegar a atormentar tu vida con pensamientos, o cuántas espíritus de enfermedad puedan llegar a tu familia, a tu cuerpo. No importa, lo que importa es que tú tienes al Espíritu Santo para pararte y pelear por tu familia, pelear por tus hijos, pelear por tu casa. Y como dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no importa, porque también dice que caerán a tu lado 10,000 y 1,000 a tu Dios, pero a ti no llegarán. Todo es porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo trae protección a nuestra familia, a nuestro alrededor. Y de esa manera es que los jueces pudieron hacerlo, de defender a este pueblo que estaba esclavizado, atemorizado por estas personas. Sansón fue elegido para poder defender también al pueblo de los filisteos. Y dice que este hombre, pues desde que fue engendrado en el vientre de su madre, desde esa época ya él era elegido para ser portador del Espíritu de Jehová. Pero cuando el Espíritu se iba, Sansón hacía y deshacía con su vida física, digamos, carnal. Se iba a ver las filisteas, se iba allá a buscar
Pero cuando el Espíritu Santo venía sobre él, era algo diferente. Y entonces empezaba a actuar. Y de esa forma él podía hacer grandes cosas porque el Espíritu traía fuerzas físicas y fuerzas espirituales. Y nosotros podríamos pensar en que el Espíritu Santo solo es para lo espiritual, pero el Espíritu Santo es para lo material también. El Espíritu Santo es para lo físico. El Espíritu Santo te capacita para hacer un buen negocio. El Espíritu Santo te da fuerzas físicas. El Espíritu Santo te abraza si estás triste. Yo no sé cuántos de ustedes habrán sentido un abrazo del Espíritu Santo. O cuántos han sido usados para ir y dar una palabra del Espíritu Santo a otra persona. ¿Cuántos se han dejado usar para ser instrumentos de liberación para otros? Porque hay personas que están siendo atribuladas esperando una palabra y a veces gente de la iglesia recibe eso de que el Espíritu le dice, ve y abraza a una persona, ve y háblale, pero aquella por temor que qué van a decir se queda con eso. Cuando aquella persona está esperando un abrazo, una palabra de aliento del Espíritu Santo. Nosotros somos los encargados de ser esas personas que llevemos la liberación a otros que lo están necesitando. De esa forma lo hacía los jueces. Por eso es que Jesús dijo, me conviene, no, les conviene que yo me vaya para que pueda llegar el Consolador. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en su capítulo 16. Jesús estaba explicando la importancia de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y les dice que es importante, nosotros éramos los beneficiados de que Jesús se fuera y que el Espíritu Santo quedase con cada uno de nosotros. En su versículo 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a dejar allí la lectura y vamos a hablar de la función del Espíritu Santo. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, miren, es necesario o es mejor que yo me vaya y que el Espíritu quede, porque cuando el Espíritu Santo venga, Él va a convencer al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo el que revela al hombre su condición espiritual y el que le hace ver su vida como un espejo enfrente y le hace ver y le hace decir, mira, tú necesitas de Dios. Por eso es que hay personas de que sin que nadie les hablara de Jesucristo, buscan una iglesia donde congregarse. Y llegan y dicen, mire, yo necesito aceptar a Jesucristo. Porque el Espíritu Santo ha empezado a trabajar, a hablar a su mente y a su corazón y decir, tú necesitas de Jesús. Necesitas ser cambiado. Él convencerá al mundo de pecado y llamará al arrepentimiento. Él revelará al mundo a la gente quiénes son y la necesidad de pedir perdón, la necesidad de buscar a Dios.
¿Sabe? Él revelará, dice, las normas de justicia. Porque cuando ya venimos a Jesucristo, aceptamos, inmediatamente somos sellados con el Espíritu Santo como promesa, como realidad de que ahora somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es el que empieza a transformar la vida. Hay un problema en las iglesias y es que cuando una persona viene y acepta a Jesucristo, queremos que inmediatamente esa persona sea diferente. Y hay personas que vienen de usar drogas, hay personas que vienen de ser demasiado violentos, gente que ha sido maltratada, gente que ha sido dañada y que viene con otra expectativa, y cuando llega a la iglesia buscando un refugio, buscando un lugar donde sentirse confortable, la iglesia lo primero que hace, ok, ya aceptaste a Jesucristo, deja esto, deja aquello, deja lo otro, y a ponerle un reglamento, cuando esta obra le corresponde al Espíritu Santo. Nosotros solo recibimos las personas y oramos por ellos, pero el Espíritu Santo es el que va a empezar a revelarle las normas de justicia, en la forma de comportamiento que un cristiano debe tener. Es el Espíritu Santo el que empieza. Por eso es que Jesús enseñaba y les decía, no os toca a vosotros, porque en los tiempos antiguos había una ley que regía al pueblo de Israel. Habían leyes que les decían, mira, tú no vas a comer esto. Habían leyes espirituales, habían leyes morales, habían leyes sobre la comida, y ellos sabían específicamente qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no hacer. Ellos lo sabían y lo hacían porque se les había enseñado y había una obligación de cumplir esa ley. Pero en Ezequiel él les dice, vendrá un tiempo donde yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, o sea, con nosotros, donde las leyes no estarán escritas en papel ni en piedra, sino que estarán en vuestros corazones. Porque yo quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y entonces el Espíritu revelará a ustedes las leyes de Dios. Así que ahora ya no es necesario que el pastor ande detrás de nosotros, ¿verdad? Diciéndonos qué hacer, qué no hacer. Y como el corazón no es ese órgano, ese músculo, ese corazón de carne que palpita y que fluye la sangre, sino que cuando la Biblia habla del corazón, habla de la esencia del ser humano, del intelecto del ser humano, de esa persona. Entonces el Señor estaba diciendo, Dios estaba diciendo, ahora ya está en ustedes algo diferente en su mente, en su entendimiento, que es el que lo va a guiar la forma de comportarse. Y ahora ya no, si usted está en un lugar y están pasando cosas a su alrededor, digamos, su espíritu le va a decir, mira, aquí no te conviene estar. Y usted, como persona inteligente, va a tomar sus cosas y va a salir. Hay personas que se ponen a hablar y están en una plática que no es adecuada, en una plática que no es la correcta. Su espíritu le va a decir, no participes de esta conversación. Esta conversación no es adecuada para ti, y usted va a salir.
Ahora ya no hay una ley que le diga, no te juntes con ellos, no te acerques a ellos. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo, porque él dijo también, te ruego que me guardes del mundo, no que me quites del mundo. Que me guardes. Cuando está hablando de que nosotros vivimos aquí alrededor y estamos rodeados de personas en el trabajo, en la escuela, en el supermercado, en la tienda, donde sea, va a encontrar personas de que tal vez no están haciendo las cosas correctamente, pero nosotros, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente nos dicta qué es lo que debemos hacer. El Espíritu Santo trabaja en nosotros en 3 áreas y es regenerando nuestro estilo de vida, regenerando nuestro estilo y llenando el vacío que hay. Cuando no conocemos a Jesucristo, no habíamos conocido a Jesucristo, no sé si a ustedes les haya pasado, pero éramos personas vacías. Y quizás pudiese tener una gran cuenta en el banco, una gran familia, una gran casa, pero el vacío en su interior siempre estaba. Y es por eso que usted ve esos famosos que tienen miles de dólares, que tienen sus mejores casas, pero la mayoría de ellos terminan con una sobredosis de droga, terminan ahorcados, algunos se han muerto de esa manera, se refugian en el alcoholismo. Y vi un reportaje del hijo de Will Smith, un actor, y vi el muchacho que tiene 16 años y cuando lo vi yo me quedé impactada porque casi es una calavera caminando. Tiene sus dientes amarillos y podridos por tanto usar la droga y su cuerpo totalmente deteriorado por la droga. Y cuando le preguntaron al papá que por qué su hijo estaba en esa condición y que qué él hacía para poder ayudarlo, dijo él, yo le he dado todo y no sé, dijo, por qué él terminó así. Pero estas personas cuando dicen yo le he dado todo, ellos se refieren al dinero. O sea, a él nunca le faltó nada, zapatos, lo que él quería, ropa que él quería. Pero cuando le preguntan al muchacho, dice, yo todo el tiempo he estado solo. Todo el tiempo he estado solo, pero siempre estaba en fiestas, siempre estaba rodeado de personas, pero él nunca se sintió amado, porque ese vacío solo lo llena el Espíritu Santo. Las cosas materiales no llenan, y es por eso la importancia de enseñarle a nuestros hijos el valor de conocer a nuestro Dios. La importancia de conocer a nuestro Dios. Vemos hoy en día la juventud cómo se está comportando. La tecnología ha llenado muchas veces el vacío que hay. La tecnología ha ocupado el puesto de nosotros como padres. Cuando la tecnología no es mala, sino que el uso que estos muchachos le están dando, y por eso vemos tantos jovencitos queriendo matar a otros, queriendo dañar a otros, porque en ellos hay un vacío interno, algo que ellos no se sienten cómodos en ningún lado, porque son cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer. Usted y yo estamos en este lugar y ya tenemos el Espíritu Santo con nosotros, y quizás muchas veces también usted se sienta solo.
Y quizás pasen momentos, pero el Espíritu Santo está ahí. Esos son pensamientos que el diablo pone en su mente, porque es el área, como lo dijo la hermana Emilia, es el área donde el enemigo trabaja muy fuerte, y es en los pensamientos. Y decirle, pero ¿qué estás haciendo en la iglesia? Si hoy que vas a la iglesia te va peor que cuando no ibas. ¿Por qué vas a la iglesia si no estás haciendo nada? Estás igual. Y empieza a trabajar en la mente y en la mente del ser humano hasta que puede vencer la resistencia que esté. Pero es la palabra del Señor el arma que nosotros tenemos para poder contrarrestar los pensamientos del enemigo. Si su mente está siendo invadida, usted tiene la palabra para decirle, yo no estoy sola. Jesucristo dijo, no estarán solos, sino que vendrá el Consolador y Él estará con vosotros y en vosotros. Y dice que Él peleará nuestras batallas y nosotros estaremos tranquilos, confiados en que Él es el que pelea por nosotros. El Espíritu Santo capacita al cristiano para cumplir con el propósito de Dios. Él es el que te capacita a ti. Muchas veces pensamos y decimos, no, es que yo no lo puedo hacer. Es que yo no soy capaz. Es que yo no tengo esa habilidad que tiene el hermano, que tiene la hermana. Nunca te compares con alguien más, porque Dios usa a cada quien en su propósito. Dios establece una persona y no vuelve a ser otra igual para que haga el mismo trabajo, sino que cada quien lo hace de su forma. Cuando David iba a pelear con el gigante Goliat, Saúl le dijo, David, aquí está mi armadura, póntela para que puedas ir y puedas pelear. David se la puso, pero cuando se la puso, él no podía caminar, porque la armadura de Saúl, pues Saúl era muy alto. Los judíos son muy altos, pero Saúl sobrepasaba a todos. Entonces, David no era tan alto. Cuando se la pone, su armadura era muy grande y él no podía caminar. Se la quita inmediatamente y le dice a Saúl, no puedo, yo voy a ir a pelear. Pero ¿cómo vas a ir así? David solo llevaba 5 piedras y una honda. Porque cuando Dios te va a usar lo que tú tienes, tus habilidades, tus capacidades, no las del otro. Dios usó a David en su momento, pero ahora era el tiempo. Dios usó a Saúl, ahora era el tiempo de David, con sus propias herramientas. Y eso ha frustrado a muchas personas tratando de imitar a otro, tratando de ser otro, cuando tú tienes que ser quien tú eres, quien te hizo Dios, quien te capacitó el Espíritu Santo para que tú puedas hacer la obra de Jesucristo. Él nos hizo diferente a todos, porque nosotros formamos el cuerpo de Jesucristo. Y ni una mano no puede hacer la función de un pie. Ni un pie puede hacer la función de la mente. Cada quien en su área hace para qué fue creado. Así somos nosotros. Fuimos creados con un diseño espiritual. Luego se rompe, pero Jesucristo establece una vez más ese dominio espiritual. Nos entrega su autoridad para que nosotros podamos en este mundo ser representantes de Jesucristo, pero nos dice, no van a estar solos, el Espíritu Santo estará con ustedes para que ustedes puedan ir y compartir el reino de Jesucristo. Y de esa manera nosotros podamos alcanzarlos. Cada quien puede alcanzarlos en su área, porque
Unos trabajan en construcción, otros trabajan en áreas seculares. Diferentes tipos de caracteres para encontrar diferentes tipos de personas. Y de esa forma el reino del Señor se va extendiendo. El Espíritu Santo es el que te capacita. No tengas temor, no tengas miedo de hacer las cosas, porque el Espíritu Santo está contigo. No tengas miedo de pararte y tampoco digas, quiero ser como es Él, quiero ser como es la hermana, el hermano. No, dile, Espíritu Santo, quiero ser el diseño que tú has hecho para mí. Espíritu Santo, quiero usar las capacidades que tú me has dado para poder ir y vencer, para poder ir y compartir. ¿Qué hubiese pasado si David hubiese continuado queriendo usar la armadura de Saúl o las herramientas, el arma de Saúl? ¿Qué hubiese pasado? No hubiese podido lograr lo que logró, pero pudo lograrlo porque él usó lo que él tenía, y eso fue guiado por el Espíritu para poder vencer al gigante y pegarle en una área específica donde pudiese caer este gigante. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, entonces vamos a dar golpes certeros. No vamos a ir a la deriva, ¿será que le pego? ¿Será que no? El Espíritu Santo te dirige para hacer las cosas correctamente y en el tiempo exacto. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos a veces nos desesperamos y queremos actuar a nuestra manera o en el tiempo que nosotros queremos. A Abraham se le prometió un hijo con su esposa Sara y pasaban los años y no sucedía. Entonces Sara le dijo, pues actuemos, ya pasó el tiempo, llégate a mi sierva y vamos a tener un hijo. Tuvieron el hijo, pero no era todavía el propósito, el tiempo de Dios. Cuando una vez más Dios les visita y le dice, mira, ahora sí, llegó el tiempo del hijo que te había prometido. Ahora sí, el próximo año en esta fecha, estás ya con tu hijo en tus manos. Yo no sé, Sara, cómo... La Biblia dice que se puso a reír cuando escuchó esto, porque dijo, bueno, si ya nos dijo una vez y ya pasó mucho tiempo y ahora viene y nos dice otra vez, pero esta vez les dio fecha. Les dio fecha. Y eso es lo que a veces pasa con nosotros como seres humanos. Nosotros queremos fecha. El Señor te dice, te voy a bendecir, y nosotros estamos, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y el Señor, espérate un poquito. Y aparece otro hermano y le dice que el Espíritu Santo, te voy a bendecir. Pero si ya me lo dijo como 3, 4 veces y yo no veo nada claro. El tiempo de Dios es perfecto. Y tenemos que aprender a esperar en Él. Cuando nosotros aprendemos a esperar en el Espíritu, entonces es cuando Dios nos sorprende. Y de repente todas las cosas bien, sin que tú y yo hayamos hecho nada, porque Jesucristo compró todo por nosotros. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer solo es creer y esperar en Jesucristo, y que el Espíritu Santo sea el que cada día te mantenga firme, el que te guíe por pasos de rectitud. Yo quiero decirles más que todo a los jóvenes, porque siento que
nosotros como adultos a veces asimilamos más lo que son las cosas espirituales, pero los jóvenes, los niños, muchas veces vienen porque el papá los trajo. Los jóvenes pues están siendo invadidos por muchos pensamientos de duda, pero cuando tú conoces al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se revela a tu vida, es que eso es algo sobrenatural y tu pensamiento cambia, tu forma de ser cambia y algo en tu interior se empieza a renovar, Entonces, yo les insto a nosotros como padres a que motivemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. Que ellos conozcan. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel? Que el pueblo que salió de Egipto, ese pueblo conocía al Dios. Había tenido un encuentro con Dios. Pero los que iban naciendo en el desierto, esas personas solo iban escuchando las historias de sus padres. Y iban escuchando y escuchando. Entonces, cuando ellos ya eran una nación ya formada, ya los que habían salido de Egipto, ya posiblemente no había nadie. Todos eran nuevas generaciones, rodeados por naciones paganas, idólatras. Empezaron las naciones de alrededor a meter sus culturas, a meter sus ideas en esta nación de Israel, nación que no tenía una experiencia con Dios. Y eso ellos empezaron a recibir, a aceptar eso, y eso lo llevó a la destrucción. Entonces, cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo que se revele a nuestros hijos y que ellos puedan contarnos una experiencia que hayan tenido con el Espíritu, eso viene a transformar la vida de ellos, a cambiar. Así como nosotros fuimos transformados, pues ellos también que reciban una palabra de aliento. Vaya conmigo a 1 Corintios en el capítulo 3, en el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También allí mismo lea en capítulo 6, en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es nuestro cuerpo? De Dios. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Aquí estaba pasando algo en esta iglesia muy, muy fuerte. Entre ellos habían cosas, comportamientos que no eran los adecuados. Y por eso es que Pablo les escribe una carta y les dice: hermanos, que ustedes no saben que son templo y morada del Espíritu Santo, que el cuerpo de ustedes no les pertenece, sino que el cuerpo es de Dios. ¿Acaso ustedes no saben? Y él les escribe esa carta porque nosotros somos eso, el cuerpo, la base donde el Espíritu Santo mora. Y bien nos explicaba nuestro pastor y nos decía, cuando alguien se pasa un límite que va a máxima velocidad y el policía lo para, no le da el ticket
al carro, sino al motorista, porque es él el que ha infringido la ley. Así somos nosotros. Este cuerpo no es culpable de nada, sino nuestra alma y nuestro espíritu, porque son los que nos gobiernan. Por eso es que Pablo les está diciendo: ustedes son templo y morada del Espíritu Santo, compórtense, permitan que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestra alma, entonces es cuando surgen esos pensamientos de desánimo, esos pensamientos muchas veces de depresión. Pero cuando nos dejamos gobernar por el Espíritu, entonces somos gente victoriosa. Y Pablo les dice: miren, como ustedes son de Dios, su cuerpo es de Dios, por lo tanto, glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. Así es que yo les digo a ustedes: glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Dios nos ha dado cuerpos hermosos. Amén. Si usted tiene unas libritas de más o algo, no es culpa de Dios, es culpa de lo que usted ha comido de más, ¿verdad? Así que no culpemos a Dios de nuestras cosas insatisfechas, sino que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu. O sea, y un cuerpo arruinado, enfermo, no funciona bien como debería de funcionar. Pero si estamos saludables, vamos a funcionar, vamos a trabajar bien. Nosotros somos los responsables de nuestra salud muchas veces. ¿Sabe que hay personas que han sido sanadas de los riñones, pero continúan sin tomar suficiente agua? Y de repente aparecen una vez más enfermos y su pregunta es: ¿acaso Dios no me sanó? Pero Dios sí sanó, pero nosotros nos descuidamos con nuestro cuerpo. O sea, Dios no puede estarte obligando a tomar agua para que tus riñones funcionen bien. Eso automáticamente uno lo sabe y uno debe de hacerlo. Entonces hay cosas en que no tenemos que culpar a Dios. Así que desde hoy en adelante usted cuide su cuerpo. Cuide su cuerpo, porque su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Póngase en pie y dígale al Señor de que en esta mañana sea el Espíritu Santo quien nos revele a nuestro espíritu, quien nos ministre, quien nos guíe. Y cuando dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a caminar mejor.